Entonces, recién estábamos viendo las características generales del proceso de duplicación. Ya vimos sobre que, perdón, ya vimos sobre los orígenes de replicación y ahora vamos a trabajar un poquito sobre qué es bidireccional y discontinuo. Nosotros recién acabamos de ver que la burbuja de replicación arranca desde ese origen de replicación, desde que se reconoce esa secuencia que se llama origen de replicación. En cuanto que sea bidireccional y discontinua, lo que nosotros vamos a ver es que si se abre la burbuja de replicación, perdón, me confundí de puntero. Si se abre la burbuja de replicación, o cada burbuja de replicación que se abra, si estamos, por ejemplo, acá está claramente mostrando un cromosoma que tiene que ser eucariota porque hay dos burbujas de replicación, la secuencia del origen de replicación está en el medio, exactamente en el medio. ¿Cuál significa que vamos a leer desde ahí? Nosotros vamos a partir desde el medio a leer. Y vamos a leer desde el medio de esas burbujas hacia ambos lados, utilizando a las dos hebras de ADN como molde. Si nosotros vemos cada una de esas hebras, ahora sí pongo la pluma, en rojo para que se vea mejor. Si nosotros trabajamos con un origen de replicación que está acá, en el medio, y nosotros leemos desde el medio hacia la izquierda y desde el medio hacia la derecha, considerando que cada una de nuestras hebras tienen dirección, cuando leemos desde este origen de replicación hacia la izquierda, vamos a estar leyendo, en este caso, de 3' a 5'. ¿Sí? Lo cual significa que en la hebra de enfrente, que es la antiparalela, vamos a estar direccionados, vamos a estar leyendo de 5' a 3'. Y cuando leamos para la derecha, desde el origen para el otro lado, vamos a estar leyendo de 5' a 3' y de 3' a 5'. Claramente las orientaciones tienen que ser importantes. Si estamos tomándonos el tiempo de escribir las orientaciones de cada uno de esos lados, tienen que ser importantes. Y son muy importantes, porque lo que nosotros vamos a ver es que desde esos orígenes de replicación nosotros vamos a armar lo que se conocen como horquillas de replicación. Es decir, desde ese lugar que estamos leyendo, estamos caminando hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuáles son las hebras que nosotros estamos considerando moldes y cuáles son las hebras que se van a considerar como hijas, las que se van a formar de cero? Y vamos a ver que por cada burbuja de replicación se forman dos horquillas. Obviamente, la horquilla que está moviéndose hacia la izquierda y la horquilla que se está moviendo hacia la derecha. ¿Sí? La burbuja entera se va a llamar replicón. ¿Sí? Entonces, cada replicón está formado por dos horquillas. La horquilla que nosotros vemos que se mueve hacia la izquierda, la horquilla que se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Cada horquilla va a estar formada por una cadena que va a estar orientada correctamente y una cadena que va a estar orientada de manera incorrecta. ¿Por qué una va a estar orientada de manera correcta y la otra de manera incorrecta? Porque la enzima encargada de polimerizar las nuevas solamente puede leer en una dirección. Entonces, la hebra que está orientada en la dirección que no es la que ella puede leer, vamos a decir que está orientada de manera incorrecta. Yo ya les mostré acá cuáles serán las direcciones que íbamos a tener, ¿no? De 5' a 3' para este lado, de 3', no, al revés, puse. Sí, perdón. De 5' a 3' sería acá. 3' para este lado. De 5' a 3' para este. Acá estamos de 5' a 3' para este lado y de 3' a 5' para este. Yo les comento algo que seguramente ya lo saben y ustedes no saben que lo saben. Cuando trabajamos en transcripción, la ARN polimerasa era una enzima bastante particular, ¿no? Era la enzima que hacía todo, pero solamente ponía un requisito. ¿Cuál era el requisito que ella ponía? Que solamente podía leer una dirección, ¿no? ¿Cómo? Sí. Que solo podía leer una dirección. ¿Cuál era esa dirección? De 3' a 5'.
ella solo leía de 3 a 5 y solo polimerizaba de 5 a 3. Bueno, les comento algo. Todas las polimerasas ponen ese mismo requisito. Todas las polimerasas tienen de base ese requisito. Yo solamente te leo de 3 a 5. Solo te polimerizo de 5 a 3. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá la horquilla de la derecha, la hebra de abajo está yendo de 3 a 5. Por lo tanto, esta dirección está bien orientada para la polimerasa. Ella puede leer de 3 a 5. Como esto es lo que nosotros vemos como bien orientado, ¿no? Entonces, la hebra que va a generar nueva, la que ustedes ven acá arriba que se está generando, esta de acá, se va a generar de manera continua. Claro, porque la polimerasa puede caminar de manera directa sobre esta hebra de 3 a 5. Así que genera la hebra nueva de 5 a 3 de forma continua. Pero si vamos a la hebra de enfrente, la antiparalela, está en la dirección contraria, está yendo de 5 a 3. Esto está mal orientado para ella. Y ustedes dirían, bueno, está yendo de 5 a 3, pero no importa, porque si vos lees de acá para allá, está yendo de 3 a 5. Sí, es verdad, pero nosotros le estamos diciendo a la polimerasa, vos lees desde acá, desde el centro lees vos, amiga. Entonces la polimerasa te dice, vos me estás obligando a leer desde el centro, pero yo no te puedo leer desde el centro en esta hebra, en la de arriba. Así que mira, te doy una alternativa. Vos me obligás a leer hasta acá, desde el centro. Yo lo que voy a hacer es caminar sobre esa hebra, desplazarme un poco sobre esa hebra y volver hacia atrás. Me desplazo un poco y vuelvo hacia atrás. Me desplazo un poco y vuelvo hacia atrás. Entonces me desplazo lo suficiente como para poder dejar un pedacito que esté bien orientado para mí, ¿no? Que yo lo pueda leer de 3 a 5 en esa dirección. Y vuelvo polimerizando de 5 a 3. Camino un poquito más y vuelvo polimerizando de 5 a 3. Camino otro poquito y vuelvo polimerizando de 5 a 3. Entonces, de a pedacitos yo estoy leyendo de la única manera que yo puedo leer y de alguna manera te estoy dando la razón de leer desde el centro hacia el extremo. Entonces, hay una hebra que se va a generar de forma continua, directa, que es la que está obviamente asociada a la hebra que está orientada de forma correcta para la polimerasa, y la otra que se va a generar de a pedacitos. Esa hebra es la que está orientada de manera incorrecta para la polimerasa y es la que nosotros consideramos como la discontinua. Entonces vamos a tener una hebra que se genere de manera continua y otra que se genera de manera discontinua, ¿sí? Y eso va a suceder por cada horquilla, por lo tanto, 2 veces en cada réplica. En cada horquilla nosotros vamos a tener una hebra que está orientada correcta y una hebra que está orientada incorrecta. Una hebra que se genera de manera continua, una hebra que se genera de manera discontinua. En la horquilla siguiente vamos a tener exactamente lo mismo, lo cual significa que por réplica vamos a tener 2 orientadas de manera correcta, 2 continuos, y 2 orientadas de manera incorrecta, 2 discontinuos. Lo aclaro porque obviamente nosotros podemos preguntar cosas por replicón o por horquilla, y ustedes van a tener que pensar la respuesta. Lo duplico por 2 porque me está buscando toda la burbuja, me está haciendo analizar toda la burbuja, solamente la mitad de la burbuja. Claro, porque a veces no ven la pequeña diferencia entre uno y otro. Camina y retrocede, exactamente. Camina y retrocede. Exactamente eso es lo que es. Ya que estamos hablando de esto, de continua y discontinua, también lo que vamos a decir es que la cadena que está bien orientada y que genera una hebra de manera continua es lo que nosotros vamos a llamar cadena adelantada. Es cadena adelantada esa porque se va a generar más rápido que la otra. Porque en una directamente se sienta y empieza a leer y empieza a generar, y en la otra tiene que ir, volver, volver, y eso lleva más tiempo. Entonces vamos a decir que hay una cadena que es adelantada y otra cadena que le vamos a decir la rezagada, ¿sí? O la que es más retrasada, la que tarda un poquito más en generarse. Eso obviamente por horquilla o por replicón, que tenemos el doble, ¿sí? Que tenemos 2. ¿Vamos bien hasta acá? Obviamente esto no es el proceso, estas son las características generales del proceso. Todavía no presentamos realmente a las enzimas que trabajan.
Esto es como lo primero que tenemos que entender para poder entender el proceso completo. ¿Se entendió esto que es bidireccional y discontinuo? La ADN polimerasa, igual que la ARN polimerasa, solamente lee de 3 a 5, lo cual significa que polimeriza de 5 a 3. Lee de 3 a 5, polimeriza de 5 a 3. Igual que la ARN polimerasa, igual que la de la transcripción. En eso no cambia. Vamos a considerar que son dos enzimas como primas, ¿sí? Una de la otra. Entonces, hay algo que es similar, porque son primas, son de la misma familia. Bueno, las dos leen en la misma dirección y polimerizan en la misma. Profe, en la cadena de abajo de la horquilla izquierda está de 5 a 3, la cadena de abajo de la izquierda. Sí, ¿esta? ¿Decís vos? Esta sería de 5 a 3. O sea, siempre la forma más fácil de como recordarlo es ver cuáles son los extremos. Pensá, acá, fíjate acá, dice de 5 a 3. O sea que si vos lees en esta dirección, estás leyendo de 5 a 3. Pero si vos lees en esta dirección, estás leyendo de 3 a 5. ¿Sí? La forma fácil como de verlo es ver los extremos de la hebra, que es donde vos pones normalmente en qué dirección está cada uno. Profe, y la otra, la de la derecha, es lo mismo, ¿no? Porque es La de replicón. Claro, sí, es la misma, sí, es parte de la misma molécula de ADN. Vamos de nuevo, no pasa nada, no se preocupen. Si te están diciendo, che, me perdí en algún lado y no sé dónde, espera. Voy a volver a escribirlo, pero voy a borrar un poco. Ahora que ya tenemos como una idea de lo que estamos mirando, porque a veces es como que necesitamos eso, como mirarlo 2 veces, ¿no? Fíjense, acá me está mostrando a una hebra de ADN, claramente, está mostrando una hebra de ADN, que tiene abiertas burbujas de replicación. Esas burbujas de replicación, esas 2 burbujas de replicación que me están mostrando, ¿sí? Yo sé que en el medio lo que tienen son los orígenes de replicación. Dijimos que la burbuja se abre desde el origen de replicación, que está en el medio. Exactamente en el medio, por eso yo puse esta liñita acá para decir, bueno, desde acá estamos parados. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos obviamente hablando de una molécula de ADN. La molécula de ADN, ustedes ya lo saben, es una doble hélice que está formada por 2 hebras que están orientadas de forma antiparalela entre ellas. O sea, son complementarias entre ellas, pero están orientadas de forma antiparalela. Una hebra está yendo de 3 a 5 y la otra está yendo de 5 a 3. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo estoy viendo es simplemente esa molécula de ADN que se abrió. Las orientaciones son las mismas. Tenemos una que está yendo de 5 a 3 y la que está enfrente está yendo de 3 a 5, que son antiparalelas. Esto no es nada distinto a lo que ya conocen. La diferencia acá está en que cuando se genera nuestra burbuja, lo que nosotros vamos a ver es que en vez de estar leyendo desde el costadito, hacia un lado, caminando hacia un lado, una dirección, nosotros vamos a estar leyendo desde el medio y hacia ambos lados. Lo cual significa que cuando nos sentemos a una enzima sobre una de esas hebras, vamos a tener que ver en qué dirección está esa hebra, porque no va a ser lo mismo. Si son antiparalelas entre ellas, entonces van a tener direcciones opuestas. La que está yendo de 5 a 3, la de arriba, si nosotros vemos en este primer replicón, yo digo, está yendo de 5 a 3, o sea que este extremo es 3. Este extremo es 5, ese extremo es 3, el final. Entonces yo voy a estar leyendo de 3 a 5 para este lado, o de 5 a 3 para este lado. En la hebra de arriba. En la hebra de abajo, como es antiparalela una a la otra, es exactamente lo opuesto. Voy a estar leyendo de 5 a 3 para este lado, voy a estar leyendo de 3
a 5 para este lado. Y yo ya dije, la cadena que está de 3 a 5, la que puedo leer de 3 a 5, entonces la veo orientada de la manera correcta. Es la que se genera de manera continua. La que está de 5 a 3 está opuesta a cómo la polimerasa puede leer. Por lo tanto, es la que se genera de forma discontinua. Es la que la polimerasa camina y vuelve, porque no puede leer de 5 a 3 de forma continua. Entonces tiene que caminar un poquito, de 5 a 3, sentarse y volver leyendo de 3 a 5. No le queda otra, porque ella solamente puede orientarse de 3 a 5, no puede hacer la inversa, la opuesta. ¿Se entendió? Sí, profesor. Por cada horquilla se generan 2 direcciones entonces, claro, exacto. Por cada horquilla vos vas a tener una hebra que está correcta y una hebra que está orientada de manera incorrecta. Entonces es bidireccional, porque desde el ORI estamos leyendo para los dos lados, y aparte es discontinua, porque en cada uno de esos lados que vos estás leyendo, una va a estar bien orientada y se va a generar de forma continua, y la otra va a estar desorientada, por así decirlo, de forma incorrecta orientada, y se va a generar de forma discontinua. Y en la otra horquilla va a pasar exactamente lo mismo. Una se va a generar de forma continua y la otra discontinua. No, pero está bien igual hacerse esas preguntas, porque vieron que yo les dije, el proceso en sí, las cosas complejas que tienen son como estos detalles. O sea, como que en líneas generales ustedes lo van a entender. Yo les voy a decir, esta enzima hace esto, esta enzima hace lo otro. Y ustedes se van a aprender exactamente qué hace la enzima y cómo lo está haciendo. Y no va a tener más magia que eso. Pero analizar bien esto, ir al detalle de desde dónde lo estoy leyendo, a eso es lo que me puede generar problemas. Eso es lo que me puede generar como la duda en el momento de resolver una pregunta o de resolver algún problemita, ¿sí? Entonces, por eso me quiero detener a explicar bien esto y que quede claro. Igual obviamente lo vamos a seguir trabajando, no se preocupen, ¿sí? Igual les quedó como medio, lo vamos a seguir trabajando porque vuelta, esto es la generalidad, todavía no vimos el proceso. Ahora, me faltan las últimas 2 cosas. Una que es que es semiconservativa, la segunda que es Keffler, ¿no? De las 5 características que vimos. Que sea semiconservativa, en un principio es algo que ustedes van a decir, sí, puede ser. Y no le van a ver mucho la magia, pero yo les voy a explicar qué significa eso y la importancia que eso tiene para, obviamente, la biología. Ustedes ya saben que en 1953, más o menos, 53-54, se describió la doble hélice, o sea, se describió la estructura del ADN, ¿no? Watson y Crick describieron la hebra y lo que ellos dijeron en ese pequeño paper, en ese pequeño manuscrito, fue al final una frase bastante interesante que medio quedó resonando en ese momento, que fue que simplemente viendo la estructura, ahora tenemos la estructura de la molécula, uno puede empezar a imaginar y a elucubrar hipótesis sobre cómo es que se producen los procesos en donde se lee ese ADN. Pues claro, ahora que sabemos que es una doble hélice, podemos imaginar a esa doble hélice abriéndose, exponiendo las bases nitrogenadas y que sean las bases nitrogenadas que se leen cuando se abre esa doble hélice. Y eso quedó muy resonando en la época. Y obviamente, piensen, no se sabía, apenas se había descubierto la estructura del ADN, no se sabía cómo eran los procesos. Se sabía mucho, pero había cosas groseras que no se tenía idea. Como por ejemplo, ¿cómo era el proceso de duplicación del ADN? Nosotros sabemos que las células hijas pasan esa información de las células parentales, ¿no? Entonces las células parentales le donan como ADN a las células hijas. Y ese ADN es igual al de las células parentales. Hasta ahí sabíamos que eso sucedía, pero no sabíamos cómo sucedía el proceso de la duplicación. Hasta que Meyerson y Stahl, en 1957, hicieron uno de los experimentos que para mí tendría que ser recordado como uno de los experimentos más bellos de la biología, por lejos, una de las cosas más lindas de la biología. Es un experimento muy sencillo, pero que demostró una hipótesis, confirmó una hipótesis que tenía que ver con que esta duplicación tenía que ser semiconservativa. Lo cual significa que de la cadena parental, de las 2 hebras de la cadena parental, las hijas portan una que era la parental y una que se genera de nuevo.
una parental y una que se genera de nuevo. Entonces lo que nosotros vemos es simplemente que la parental se abrió al medio, ¿sí? Y de cada una de ellas se generó una hebra nueva, dando de esa manera origen a lo que son las hebras hijas. Y cuando esas hebras hijas generan nuevas, o sea, pasan por nuevos procesos de duplicación, vamos a ver que en la siguiente fase de duplicación, una de las hebras que había sido la nueva, va a formar una nueva, y una de las células va a tener la parental y va a formar una nueva. Porque la idea siempre es la misma. Se abre la doble hélice y cada una de las hebras funciona como un molde para generar las nuevas. Y ustedes ahora esto lo ven y dicen, sí, se entiende, no tiene mucha más magia, ya sé que es una doble hélice, pero de vuelta, nosotros lo estamos viendo como con las noticias del lunes. Así que yo quiero que se pongan un segundito con la idea de qué sucedería si ustedes no tienen la noticia del lunes. ¿Qué sucedería si ustedes recién acaban de entender que el ADN es una doble hélice? Se los acaban de decir. Y tienen pocas herramientas, no tienen no hay secuenciadores, no existen esas cosas. Ustedes ni siquiera, para ese momento, apenas habían líneas celulares, o sea, estamos muy incipientes en trabajo en biología molecular. Mendelssohn y Stahl lo que dijeron fue, ¿cuáles son los modelos que podrían llegar a explicar qué es lo que sucede en el proceso de duplicación? Entonces, había modelos que estaban rondando en la época como modelos sugeridos tratando de explicar ese proceso. Uno de los modelos decía que, una de las hipótesis, mejor dicho, de los modelos decía que la duplicación tenía que ser conservativa. Es decir, nosotros tenemos las dos hebras de nuestro parental y generamos dos hebras nuevas. Entonces, en las hijas nosotros tenemos lo que serían las células hijas, o si lo pensamos en cromátides, tendríamos una cromátide que está formada por lo viejo y una cromatide que está formada por lo nuevo. Una y una. La otra era la hipótesis semiconservativa, esta idea de que la doble hélice se me abría y cada una de las hebras servía como molde para generar una nueva. Entonces las hijas tenían una vieja, una nueva, una vieja. Y una tercera hipótesis que rondaba también en la época, porque de vuelta no se conocía mucho y no era fácil tampoco, y no era algo sencillo trabajar con estas cosas, era la hipótesis de que el modelo tenía que ser dispersivo. Es decir, de alguna forma se mezclaban partes en cada una de las hebras que se generaban, donde había alguna parte que era del molde original y una parte de la nueva. ¿Sí? Como un macheo así rarito, donde aparecía un pedacito que se generó de vuelta y un pedacito que ya estaba, y un pedacito que se generó de vuelta y uno que ya estaba. Esas eran las tres hipótesis. Entonces, ¿qué hicieron Mendelssohn y Stahl? Mendelssohn y Stahl dijeron, ¿qué es lo que conocemos por ahora y con qué podemos trabajar en el laboratorio? Bueno, conocemos cómo está formado el ADN. Sabemos que el ADN está formado por bases nitrogenadas, o sea, tiene varias cosas, ¿no? Tiene nucleótidos, porque bueno, gracias a Sonny Crick eso ya se sabía bien. Sabemos que tenemos a los nucleótidos, que los nucleótidos están formados por una ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Bases nitrogenadas tienen nitrógeno. Okay. Entonces, sabemos que para poder duplicar el ADN necesitamos de esas bases nitrogenadas disponibles. Ahora, ¿qué sucede si agarramos nitrógeno y en vez de poner nitrógeno común, nitrógeno 14, agarramos un isótopo del nitrógeno, nitrógeno 15? Las células no van a ver la diferencia, van a agarrar ese nitrógeno como si fuese nitrógeno normal. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a cultivar células, particularmente células de Escherichia coli, que ya para ese momento se sabían cada cuánto tiempo se dividían, no sé si se sabía, agarraron y empezaron a cultivar Escherichia coli en un ambiente que era rico en nitrógeno 15, de forma tal de que ahora todas esas células tenían todo su ADN marcado con nitrógeno 15, es decir, las bases nitrogenadas ya tenían incluido el nitrógeno 15. Las dejaron ahí el tiempo suficiente como para que toda esa colonia tenga nitrógeno 15. Una vez que tenían eso, lo que hicieron fue, agarremos un poquito, una alícuota, ¿sí? de esas células, de esas Escherichia coli que están marcadas y que tienen nitrógeno 15, consideremos que eso es nuestra generación cero, nuestra generación de partida, y ahora pongámosla
pongámoslas, perdón, en un ambiente donde hay nitrógeno 14. O sea, llevémosla a un lugar donde ahora el nitrógeno es el otro nitrógeno, el 14, el común. Y dejémoslas crecer ahí, dejémoslas dividirse ahí en eso. Nosotros sabemos que cada X cantidad de tiempo ellas se van a ir dividiendo, cada 20 minutos más o menos, ellas se van a ir dividiendo, y para dividirse lo que tuvieron que hacer antes es duplicar su ADN, lo cual significa que tuvieron que agarrar ese nitrógeno del lugar que nosotros les dejamos. Así que lo que hicieron fue básicamente eso. Agarraron a esas células, las hicieron crecer en nitrógeno 15, después agarraron un pedacito de esas células, las pasaron a nitrógeno 14 y empezaron a ver cada 20 minutos cuánto nitrógeno 14 había, cuánto nitrógeno 15 había. Nada más que eso. ¿Qué es lo que vieron? La generación 0 era todo de nitrógeno 15, ¿no? Todo nitrógeno 15 era el nitrógeno pesado. Entonces ellos medían densidad, eso es fácil, ¿no? Esas cosas son fáciles en laboratorio. Medían la densidad del nitrógeno 15, la densidad del nitrógeno 14 y listo. La generación 0 era esta, era la que se había creado el nitrógeno 15. La primera generación veían que estaba como en la mitad, entre nitrógeno 15 y nitrógeno 14. Y ahí ya empezaron a decir, epa, ok, igual está en la mitad, lo cual significa que podemos descartar la hipótesis del dispersivo, porque no, si es dispersivo no sabemos cuánto nitrógeno 14 van a agregar, que es dispersivo, o sea, no va a ser siempre lo mismo. Pero no podemos saber si es conservativo o semiconservativo, porque en un principio, fíjense, vuelvo atrás por si las dudas, fíjense que las dos terminarían dando 2 que serían de nitrógeno 15 y las 2 nuevas de nitrógeno 14. Entonces, tanto la conservativa como la semiconservativa todavía no la podemos decidir cuál de las dos es. Pero la dispersiva la descartamos automáticamente, porque si no sabemos cuánto es que se lee de cada uno, no debería haber el 100, ese 100% ahí, en la mitad. O sea, las células hijas deberían tener una mezcla, y no lo vemos. Así que las dejaron dividirse de vuelta. Cuando las dejan dividirse de vuelta, ven esto. Ven que el 50% está en nitrógeno 14 y el 50% en nitrógeno 15. Y ahí automáticamente dijeron, chicos, esto tiene que ser claramente semiconservativo. Pero por si las dudas las dejamos una vez más, y midamos todo el tiempo, todas las generaciones que podamos, cuánto hay de cada uno de esos nitrógenos en proporción. ¿Crees que nos tomen este experimento? No, en un principio no creo que les tomen ese experimento. No, Cami. Es simplemente para que vean cómo se llegó a resolver este dilema que era cómo era semiconservativo. Entonces, lo que ellos midieron en un principio, en la generación 1, como ese 100% que está bien en el medio, es que sí, la mitad era de nitrógeno 15 y la mitad era de nitrógeno 14. Pero ya en la siguiente generación, ustedes ya lo vieron, lo que va a suceder es que cada una de las hebras que era de nitrógeno 14 va a generar una nueva hebra de nitrógeno 14. Así que en proporción vamos a tener que tener ya lo que sería el doble, bueno, más del doble de nitrógeno 14. Se va a ir perdiendo en un principio esa proporción, o se va a ir desdibujando esa proporción entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Y son proporciones exactas. Y claro, cada hebra actúa como un molde. Entonces, esto obviamente terminó de explicar cómo era que la duplicación del ADN era semiconservativa. Para que lo sepan, esto lo describieron Mendelssohn y Stahl en el 57, muy poquitos años después de que Watson y Crick hayan descrito la estructura del ADN. Pero pasaron muchísimos años hasta que realmente se pudo explicar cómo era la duplicación real, el proceso completo, ¿sí? De a poco se empezaron a entender ciertas cosas del proceso. Pero el proceso completo es el día de hoy que hay ciertas cosas que no se saben. Hay ciertas enzimas que no sabemos qué es exactamente lo que hacen y para qué participan. Para que sepan que no es algo sencillo de entender, no es algo sencillo de explicar y mucho menos es algo sencillo, obviamente, de experimentar, de poder trabajar de forma directa con eso. Ellos encontraron una forma indirecta genial para poder medir esto y para poder definitivamente decir, ok, ya sabemos cuál es la hipótesis válida. La duplicación del ADN es semiconservativa.
Y ahora por último, algo que es recontralógico, nuestra duplicación del ADN es fiel, lo cual significa que de cada cadena que nosotros vamos a abrir, ¿no? De las parentales, vamos a utilizar a esa secuencia de nucleótidos que queda expuesto en cada una de esas hebras como la molde para poder generar la complementaria. Lo cual significa que la complementaria de ellos va a ser exactamente igual a la complementaria del otro lado, que es la que está actuando como molde para generar la otra complementaria. Así que obviamente al final del día nosotros vamos a tener moléculas hijas que van a ser exactamente iguales a las parentales, simplemente porque trabajamos con complementariedad de bases. Y eso no tiene mucha magia porque ya lo sabemos desde antes. El ADN se genera por complementariedad de bases. Así que por eso también es fiel. Ahora sí, teniendo todas estas ideas generales, vamos con lo que es la idea básica de la síntesis del ADN. En un principio, como idea básica de síntesis de ADN, nosotros vamos a pensar de que vamos a abrir nuestra doble hélice y vamos a meter ahí a una polimerasa y la polimerasa se tiene que sentar y tiene que empezar a polimerizar, leyendo obviamente lo que sería su molde para poder generar la complementaria. Pero esa complementaria que genera ahora sí es de ADN. O sea, por favor, no se me confundan con la transcripción donde la complementaria que se generaba era de ARN. Acá estamos trabajando todo en ADN. Y acá es la parte interesante. En un principio. ¿Por qué en un principio? Bueno, en un principio porque lo que sucede es que nuestra polimerasa es una ADN polimerasa. Y esta ADN polimerasa es como una prima un poco más compleja, un poco más vaga que la ARN polimerasa. En un principio, las dos van a hacer lo mismo, solamente van a leer de 3 a 5 y solamente van a polimerizar de 5 a 3. Pero la ADN polimerasa medio que te pone muchísimas más condiciones y no le gusta hacer casi nada. Y cuando digo casi nada es hace muy, muy poco. La mayor parte de las cosas vamos a tener que pedirles a otras enzimas que la hagan por ella. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es que nuestra ADN polimerasa no se va a encargar de directamente leer el ADN molde, por más que se lo pongamos en la dirección correcta. No va a leer directamente nuestro ADN de 3 a 5 y va a generar automáticamente una nueva hebra de ADN diferente complementaria. No. Ella lo único que hace es agregar, ¿sí? Ella lo único que hace es agregar sobre un extremo 3' libre. ¿Qué significa eso? Significa que ella no inicia cadenas. Ella solamente continúa cadenas. Lo cual significa que vamos a necesitar de alguien que le inicie una cadena y que le brinde ese extremo libre para que ella siga agregando nucleótidos. Ya desde el vamos, ahí tenemos un problema. Pero yo les puedo seguir agregando problemones de la polimerasa. Otro de los problemones de la ADN polimerasa, comparado con la ARN polimerasa, es que la ADN polimerasa no te abre, no te camina sola, no te polimeriza sola, eso ya lo dijimos, y obviamente solamente te lee en una dirección. Entonces, si lo comparamos con la ARN polimerasa en el proceso de la transcripción, que ella directamente se encargaba de sentarse sobre el ADN en la zona promotora, de abrir ella misma la burbuja de replicación, de encargarse ella misma de mantenerla abierta esa burbuja de replicación, perdón, de transcripción, de mantenerse ella misma abriendo a la burbuja de transcripción y caminando rápidamente sobre esa burbuja para generar encima una hebra de ARN, la ADN polimerasa no te hace casi nada de eso. Ella solamente te extiende un 3' que le hayas dejado libre. Si no le das todas las cosas antes, no te va a hacer absolutamente nada. Entonces, lo que sí, en un principio, imaginamos que debería hacer es abrir la doble hélice, o sea, romper los puentes de hidrógeno, dejar expuestas las bases nitrogenadas, sentarse sobre las bases nitrogenadas que estén en la dirección correcta, caminar sobre ellas y generar una hebra a partir de la misma que sea complementaria. Pero lo que vamos a ver es que vamos a necesitar a toda esta batería de enzimas que trabajen, porque la polimerasa no te la hace fácil. Aparte de la ADN polimerasa, ¿sí?
que vamos a ver que no hay una, sino que son varias, y cada una de ellas se encarga de hacer solamente una cosita del proceso de la duplicación, vamos a necesitar, por ejemplo, a una helicasa. La helicasa es la enzima encargada de romper los puentes de hidrógeno que hay entre la doble hélice. O sea que la polimerasa no te abre la doble hélice, sino que la helicasa se encarga de hacerlo. La helicasa es una ATPasa, es una enzima que va a gastar ATP, ¿sí? Para poder romper esos puentes de hidrógeno. Aparte de la helicasa, vamos a necesitar de unas proteínas llamadas SSBP o Single Strand Binding Proteins, que son proteínas que se van a unir sobre cada una de las hebras de ADN una vez que la helicasa las abra, para poder mantenerlas abiertas. Porque claro, la helicasa te las abre. Y si nosotros no tenemos a nadie que las mantenga abiertas, porque el ADN polimerasa no lo hace, la doble hélice se vuelve a cerrar. Entonces necesitamos a estas proteínas, las SSBP, que se van a encargar de mantener abierta la doble hélice el tiempo suficiente para poder generar las hebras nuevas. La helicasa se encarga de romper los puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas. O sea, se encarga de abrir la doble hélice. La burbuja de replicación se genera gracias a la helicasa. Es la primera que entra a trabajar. Las SSBP son las siguientes que entran, porque una vez que la helicasa empieza a abrir la burbuja de replicación, necesitamos mantenerla abierta. Así que las SSBP se empiezan a pegar sobre cada una de las hebras para mantenerlas abiertas. Por el otro lado, vamos a necesitar de topoisomerasas o girasas. Estas ya las conocíamos en el proceso de la transcripción, se encargaban de aliviar el superenrollamiento, ¿se acuerdan de la doble hélice? Ustedes desde el vamos sepan que cada vez que nosotros vamos a abrir a la doble hélice por un lado, vamos a necesitar las topoisomerasas trabajando por afuera de esa burbuja, sea una burbuja de transcripción, sea una burbuja de replicación, aliviando el superenrollamiento. Eso es algo como completamente lógico porque es algo físico, se genera tensión en esos puntos en donde nosotros estamos abriendo la cadena. Así que acá vamos a tener a las topoisomerasas 1 y 2 encargadas de ese proceso. Después vamos a tener a obviamente, las polimerasas, las ADN polimerasas. Acá hay una gran diferencia entre procariotas y eucariotas. En procariotas hay 3 ADN polimerasas. Vamos a llamar a esas ADN polimerasa 3, 1 y 2. Y ustedes me van a decir, ¿por qué no 1, 2 y 3? Yo les aclaro que es porque se las puse en el orden que trabajan. Primero entra la 3, después entra la 1 y después la 2. Y en eucariotas vamos a tener a las polimerasas que tienen nombre de letra griega, que son la ADN polimerasa alfa, la gamma, la epsilon, la beta, no importa, la delta, la gamma, perdón, delta, epsilon, beta y gamma, las dije al revés. Los puse también más o menos en el orden que trabajo. Perdón. Ahora, yo les dije, las ADN polimerasas son como primas bastante vagas. Claramente no abren, claramente no mantienen abierto. Y aparte de todo eso, ellas solamente leen de 3 a 5 y extienden cadenas, pero no las arman de cero. Vamos a necesitar de alguien que le arme una cadena previamente. ¿Quién va a ser esa enzima? Es lo que nosotros llamamos como ADN primasa o ARN primasa o simplemente primasa. Yo le voy a poner primasa, es más, en este mismo momento, espérenme, no, ahí está. En este mismo momento voy a cambiar esto y voy a poner simplemente primasa. Y ahora les voy a explicar por qué. Voy a poner guardar. Ahí está. Si no lo comparto no pasa nada. Ahí está, primasa, solo primasa. Y ya les voy a explicar por qué. La primasa es una ARN polimerasa que trabaja para las ADN polimerasas. Entonces, es una ARN polimerasa, lo cual significa que va a generar una hebra de ARN, no de ADN. Pero trabaja para las ADN polimerasas. ¿Por qué? Porque le genera lo que nosotros llamamos como primer o cebador, que es esa secuencia cortita que me deja expue' un 3' libre para que la ADN polimerasa pueda extender.
Entonces, vamos a tener a las primasas trabajando previos a las ADN polimerasas para poder generar esa pequeña secuencia que les deje libre el paso a las ADN polimerasas para poder extender. Obviamente hay un re problemón acá, porque la primasa es una ARN polimerasa. O sea que la primasa lo que me va a generar es una secuencia de ARN entre medio de lo que yo estoy generando de ADN. Lo cual significa que en algún momento voy a tener que, obviamente, sacar ese ARN y completar con ADN. Pero ya el proceso me empieza a complicar un poco. Y aparte de la primasa voy a necesitar a las ligasas. Las ligasas son las enzimas encargadas de poder unir todos los pequeños fragmentos que me van quedando, ¿sí?, a lo largo de las hebras que se están generando, sea por las hebras discontinuas o sea en el caso de burbujas de replicación que se están uniendo entre ellas. O sea, obviamente va a haber dos hebras que están ahí, una al ladito de la otra, pero necesitamos unirlas. O sea que vamos a necesitar formar un enlace fosfodiéster entre ellas. La ligasa es la encargada de eso, de poder ligar, de poder unir todos esos enlaces fosfodiéster, de poder generar, perdón, todos esos enlaces fosfodiéster que faltarían. Y ahora, habiendo presentado todo eso, vamos a verlo desde una horquilla. Vamos a trabajar con una horquilla. Fíjense acá, claramente estamos en una horquilla, en lo que sería nuestra horquilla derecha, si lo pensamos. En esta horquilla derecha, nosotros tenemos acá nuestro origen de replicación y vemos que desde nuestro origen de replicación nosotros estaríamos trabajando hacia este lado, ¿sí?, para poder generar nuestras dos hebras. Si miramos lo que serían nuestros moldes, tendríamos este molde que está yendo de 3 a 5 y este molde, el de abajo, está yendo de 5 a 3. Ustedes ya saben que la polimerasa solamente puede leer de 3 a 5. Así que la de arriba es lo que nosotros consideramos como nuestra hebra líder, nuestra hebra que va a quedar adelantada y que va a generar una hebra continua, de manera continua. Mientras que la de abajo, obviamente, es la cadena que va a quedar rezagada, la que va a ir un poco más lento porque va a terminar generando nuestra cadena de forma discontinua porque está obviamente orientada de forma incorrecta. Esto es como lo básico que ya habíamos visto antes. Ahora, vamos a empezar a poner a las enzimas a trabajar acá. Por un lado tenemos obviamente a la helicasa. La helicasa era la que abría la doble hélice, o sea que ella fue la primera que entró ahí en los orígenes de replicación y desde ahí empezó a trabajar hacia el extremo de esa hebra de ADN, de esa molécula, perdón, de ADN, abriendo la doble hélice, rompiendo los enlaces de puente de hidrógeno. Mientras la helicasa está abriendo eso, ya las SSBP están trabajando ahí sobre cada una de las hebras, manteniéndolas abiertas. Son esas proteínas negritas que ven ahí. Ahora, la helicasa, en este caso, no lo dije antes, pero este ejemplo que les estoy mostrando es un ejemplo donde, acá lo dice, aparece un ADN en polimerasa 3, por lo tanto estamos en procariotas, no en eucariotas. Nuestra helicasa tiene unido sobre sí mismo a nuestra primasa. La primasa es la encargada, obviamente, de hacer el primer, de hacer esa pequeña secuencia de ARN, que acá la ven en naranja, claramente, sí, naranja, sí, perdón, en verde, que es lo que sirve para que la polimerasa, la ADN polimerasa, pueda extender. Y aparte, obviamente, de todas estas que yo les nombré, vamos a tener a las topoisomerasas por fuera de la burbuja, en este caso por fuera de la horquilla, trabajando para corregir el superenrollamiento, y a nuestra hermosísima ADN polimerasa. En el caso de los procariotas, la ADN polimerasa que empieza a trabajar directamente sobre las hebras, o sea, la que genera lo que sería nuestra cadena continua y nuestra cadena discontinua, es la misma polimerasa y es la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3 es como un anillo, ¿sí? O sea, ustedes lo ven ahí, es como un anillo que se va deslizando sobre cada una de las hebras para poder generar nuestras hebras nuevas. Profe, ¿para qué se hacen los cebadores y por qué se hacen muchas veces? Bien, eso ahora lo voy a explicar. Fíjense esto. Nosotros acá tenemos la hebra de arriba, es la que está bien orientada.
es la que está yendo de 3 a 5. Lo ven todos eso, ¿no? Acá dice 3 en este extremo, así que está yendo de 3 hacia 5. Si está yendo de 3 hacia 5, entonces la ADN polimerasa puede leerla de forma continua, puede generar una hebra de manera continua. Pero no la puede generar desde el princip' Ella primero va a necesitar que alguien le genere el primer o el cebador, le genere lo que sería un extremo 3' libre. Así que primero viene la primasa. La primasa le genera ahí nuestro cebador. En la cadena continua, como se genera de forma continua y directa, se va a generar solamente un cebador, un primer, al principio. Se genera el primer, le dejamos el 3' libre, así que ahí la polimerasa 3, la ADN polimerasa 3, lo único que tiene que hacer es extender. Y eso de extender es polimerizar, ¿no? No tiene mucha magia, es leer el nucleótido, leer la base nitrogenada y traer el complementario. Leer la siguiente base nitrogenada, le trae el complementario, y así sucesivamente. Y unir, obviamente, entre ellos mediante enlace fosfodiéster. Esto no tiene mucha diferencia con lo que ya habíamos visto en el proceso de transcripción. Solamente que acá los nucleótidos son desoxirribonucleótidos. Pero eso es, obviamente, en la cadena que se va a generar de forma continua, porque es la cadena que está bien orientada. La cadena de enfrente, la antiparalela, está mal orientada. Y nosotros le decimos a la polimerasa que tiene que leer desde acá hacia allá. Y la polimerasa dice, yo no puedo hacer eso. Yo solamente puedo leer de acá hacia allá. O sea, en sentido contrario al que vos me estás obligando a leer. ¿Se acuerdan eso, no? El cebador, claro, lo que permite es eso, es iniciar la cadena. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sobre esta cadena, lo que sería nuestra cadena que se genera de forma discontinua, que se genera de fragmentitos, es pedirle a la primasa que vaya generando para cada fragmentito su cebador, su primer correspondiente. Entonces la primasa va a estar trabajando activamente sobre lo que es la hebra rezagada. Va a caminar junto con la helicasa, va a generar un primer, y mientras tanto la ADN polimerasa va a estar viajando de vuelta hacia el origen de replicación y moviéndose hacia atrás, encontrando el primer siguiente y viajando de vuelta hacia el origen de replicación y moviéndose hacia atrás, encontrando el siguiente primer y viajando de vuelta hacia el origen de replicación. O sea, es un anillo deslizante real, o sea, esto que ustedes ven es un anillo que desliza sobre cada una de las hebras, que sirve muy bien para las hebras rezagadas, porque obviamente esa ADN polimerasa va a tener que caminar en un sentido contrario a lo que ella puede leer y volver leyendo en el sentido correcto para poder polimerizar. Volver hacia atrás, en sentido contrario, y volver hacia adelante leyendo de la manera correcta y polimerizando, y así sucesivamente. Entonces, en la hebra continua nosotros vamos a tener un solo primer, mientras que en la discontinua vamos a tener un primer por cada fragmento que se genera. Y les comento, esos fragmentos tienen nombre y apellido, tienen apellido mejor dicho, y se llaman fragmentos de Okazaki. Okazaki fue una pareja de científicos, esposos que describieron a estos fragmentos, o describieron esta parte del proceso, mejor dicho, de la duplicación del ADN, de lo que sucedía en esa hebra discontinua. Así que en honor a ellos se le pusieron a esos fragmentos de la hebra discontinua fragmento de Okazaki, para recordar a esa pareja de investigadores. Cámbiense. Perdón, profe. Uy, me queda una pregunta con el tema de los fragmentos de Okazaki. Son entonces los que después se van a tener que juntar, ¿no? Van a tener que pegar. Sí, exactamente. Se van a tener que unir entre ellos. Después la ligasa es la que los junta, ¿no? Exactamente. Pero igual van a tener un cebador, porque tienen que tener un inicio, ¿o no? Cada uno de ellos tiene un primer. Fíjate ahí. Fíjate que lo que está en verde es el primer. Es esa pequeña secuencia de ARN que genera la primasa. Y después en la cadena final, ¿qué van a quedar esos cebadores? ¿No se van a sacar?
No, obviamente se tienen que sacar. Fíjense que cuando trabajamos con el, con el experimento de Mendelssohn y Stahl, nosotros vimos que era solamente ADN. En ningún momento veíamos ARN. Todos se Nosotros sacan. decimos que tiene que ser fiel, entonces obviamente tiene que tener solamente ADN. Si entre medio tiene ARN, eso no es fiel. Sí, cebador es el primer, es lo mismo. Entonces Cebador no es tienen nada que inicie la cadena. Entonces, ¿qué, perdón? No tienen nada que inicie la cadena. No ¿Cómo tienen no como tiene una nada? cabecita, como tenía el ARN. O sea, la ADN polimerasa no puede iniciar solamente. O sea, ella no puede iniciar, ella solamente puede extender a partir de un primer. Entonces, se le arma un primer, se le da el primer que necesita, esa pequeña secuencia de ARN, y después ella extiende sobre esa secuencia. En la cadena continua, solo un primer, no hace falta más, porque ella puede leer de forma continua. En la discontinua, por cada fragmento de Okazaki se tiene que generar un primer. Entonces tenés un primer, un pedacito de ADN, un primer, un pedacito de ADN, un primer, un pedacito de ADN. Eso a lo largo de toda la discontinua. Obviamente, el proceso de duplicación de ADN no termina acá, porque hay que sacar los primers, hay que reemplazar los primers por ADN, esa secuencia de ARN se tiene que reemplazar por completo, o sea, tenés que cortar acá, sacar ese ARN y poner ADN, y después tenés que unir cada uno de los fragmentos. Es un proceso que lleva mucho más. ¿El cebador era retrotranscriptasa porque se sintetizaba ADN de ARN o era otra cosa? No, eso no es el cebador. La telomerasa trabaja como una retrotranscriptasa. Todavía no la nombramos a la telomerasa. Ya llegaremos a la telomerasa. No metas ahora una enzima más porque me parece que ya con estas estamos en suficiente cortocircuito. Vamos a poner un poco más de información. Vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Todavía no hicimos nada. Falta bocha para poder realmente ver todo el proceso. Les estoy poniendo pequeñas cositas. Vamos a hablar un segundito sobre las ADN polimerasas. Yo dije, las ADN polimerasas son las encargadas de, obviamente, generar las cadenas nuevas de ADN. Son las encargadas de sintetizar nuestras nuevas cadenas. Ya sabemos que hay una cadena que la van a poder generar de forma correcta, de forma continua, y otra cadena que la van a generar de forma discontinua. Y eso tiene que ver con que ellas solo polimerizan de 5 a 3, es decir, solamente leen de 3 a 5. Entonces, cuando lean, desde la orientación que nosotros las dejamos paradas, o sea, desde donde las sentamos, que es de los orígenes de replicación, van a leer una de forma continua y la otra de forma discontinua. Cuando se unen al ADN, se unen con un anillo proteico deslizante, lo cual les permite fácilmente poder ir y volver, más allá de que solamente cuando estén en la orientación correcta van a poder generar la molécula de ADN, ¿sí? Ellas pueden ir y volver fácilmente, sin separarse de esa hebra de ADN, o sea, sin pifiarle, mejor dicho, y separarse de esa hebra de ADN porque están unidas a todo un anillo proteico, o sea, están formando parte de ese anillo proteico deslizante. Ahora, yo ya dije, no empiezan cadenas, solo continúan cadenas que ya se empezaron previamente, porque lo que hacen es alargar desde un 3' libre. Entonces necesitamos un nucleótido previo que porte ese 3' libre, porque ellas enganchan desde ese 3' libre. Por lo tanto, necesitan a alguien que les ceda ese 3' libre. ¿Quiénes son los encargados de cederle ese 3' libre? Lo que nosotros llamamos primer o cebador. Los primers son moléculas, son secuencias cortitas de ARN. Porque los primers fueron generados por una primasa, que es una ARN polimerasa. Es una enzima que solamente mete ribonucleótidos y no desoxirribonucleótidos. Y por último, otra de las cosas súper importantes de las polimerasas, y que tiene que ver un poco con lo que me preguntaron al principio de todo, de la clase, cuando todavía no habíamos hecho ni siquiera repaso, es lo de la acción correctora, este último punto. Dice, tienen acción correctora de 3 a 5. La acción correctora es lo que yo les dije que se llamaba de proofreading. Es una acción en donde las polimerasas tienen la posibilidad de cortar el último enlace fosfodiéster que hicieron y cambiar el nucleótido que pusieron en ese lugar.
Pero solo lo pueden hacer de 3 a 5, lo cual significa que solo lo pueden hacer cuando están sobre el último nucleótido que agregaron. Cuando pasan al siguiente, no pueden volver atrás a arreglar el anterior. Si pasan al siguiente y el anterior estaba mal puesto, ellas no lo pueden cambiar eso. Es un error que va a quedar hasta que otro encima lo repare si es posible. Pero no lo pueden reparar en el momento. O sea, bueno, no lo pueden reparar, perdón, no en el momento, no lo pueden reparar si ya pasaron. Sí pueden reparar en el momento. Si están sobre ese nucleótido y se dan cuenta que está mal, lo pueden modificar. Obviamente esa acción correcta, esa acción de proofreading, es una acción que disminuye mucho la tasa de mutación de las polimerasas, porque las polimerasas trabajan muy rápido. Entonces la pueden recontrapifiar. Con esa acción disminuyen bastante las tasas de mutación. Ahora, en cuanto a la polimerización que hacen, a la reacción de polimerización que hacen las ADN polimerasas, es una reacción que si ustedes la comparan con la que hacían las ARN polimerasas, es muy similar. La única diferencia es que acá están metiendo desoxirribonucleótidos en vez de ribonucleótidos. Son desoxirribonucleótidos que entran obviamente trifosfatados, que son primas, hacen la misma reacción. Los traen trifosfatados para que estén cargados, para que tengan energía, entonces el sustrato es también la energía, la fuente de energía de la reacción, y obviamente el proceso que hacen es un proceso recontra anabólico y recontra endergónico, así que necesitan tener energía disponible. De ahí que vengan los desoxirribonucleótidos trifosfatados, y de ahí que también pueda llegar a participar en el camino una pirofosfatasa como la que nosotros habíamos visto en el proceso de transcripción. No es importante nombrar la pirofosfatasa en este momento, pero sí puede participar tranquilamente, porque la reacción es muy similar. En términos termodinámicos, la reacción es muy similar, ¿sí? Eso lo ven, ¿no? O sea, leen una T, leen un desoxirribonucleótido de timina, entonces trae un desoxirribonucleótido de adenina. Leen una G, traen una C, leen una A, traen una T. Lo único que tienen que hacer es generar enlaces fosfodiéster entre ellos. O sea, buscar cuál es el complementario y generar enlaces fosfodiéster. En eso no tiene mucha diferencia con lo que ya habíamos visto previamente en el proceso de transcripción. Pero sí hay una diferencia muy importante que es lo de la acción correctora. Esta acción de proofreading o de corrección de pruebas es lo que yo les comenté, donde ellas solamente pueden revisar el último nucleótido que agregaron. Solo el último nucleótido. Si está mal apareado, como por ejemplo en este ejemplo, acá leyeron en el molde una guanina. Obviamente tendrían que haber traído un desoxirribonucleótido de citosina. O sea, necesitamos una citosina acá enfrente como complementario a la guanina. Pero le pifiaron y pusieron una timina. Entonces, antes de seguir para la siguiente letra, que en este caso sería otra guanina, lo que pueden hacer es cortar ese enlace fosfodiéster y agregar la citosina correspondiente. Reemplazan por el correcto y ahí sí siguen adelante. Entonces siempre van haciendo eso. Entonces, leen un nucleótido, leen una base nitrogenada, traen el nucleótido complementario, hacen el enlace fosfodiéster y antes de pasar al siguiente miran de vuelta. ¿Cuál era el nucleótido que estaba? ¿Cuál era el que puse? ¿Hice el enlace? ¿Está bien? Sí, listo, ahora pasa al siguiente. Y eso lo van haciendo cada vez que agregan un nucleótido. Sería algo así como ustedes leyendo nuevamente el enunciado de la pregunta y qué es lo que nos marcaron como correcto cuando están haciendo la evaluación. Tipo, ¿qué era lo que me preguntaba? ¿Qué era lo que yo marqué? Ok, está bien, listo, pasa a la siguiente. Y eso lo hacen en cada pregunta. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, aparte de las polimerasas trabajando de esa manera, vamos a hablar un poquito de las primasas. Las primasas son ARN polimerasas, ya les comenté yo, que trabajan para ADN polimerasas. Son ARN polimerasas que se van a encargar de sintetizar una pequeña secuencia de ARN que nosotros llamamos primer o cebador, el cual brinda ese extremo 3' libre que necesitan las ADN polimerasas para continuar, ¿no? Para alargar la cadena. Es una secuencia re cortita de ARN, unos 5 a 10 nucleótidos nomás de ARN, que obviamente es complementario al molde, pero es ARN. Por lo tanto, vamos a tener que quitarlo en algún momento. O sea, si bien es necesario para que se inicie el proceso de la duplicación, porque si no las ADN polimerasas nunca podrían generar las hebras nuevas, no podemos dejarlos ahí.
tenemos que quitar todo ese ARN del medio y reemplazarlo por ADN en algún momento del proceso. Y por el otro lado tenemos a las ligasas, que yo ya lo había dicho antes, eran las que se encargaban de unir los fragmentos de Okazaki una vez que se reemplazan todos los primers. O sea, nosotros vamos a generar en la cadena discontinua todos esos fragmentitos de Okazaki, pero cada uno de esos fragmentitos de Okazaki va a tener un primer de ARN y la cadena de ADN que generó la polimerasa, la ADN polimerasa. Así que una vez que se termina de hacer toda la nueva hebra, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar todos los primers, cortar, sacar los primers, reemplazarlos por ADN, rellenar con ADN, y una vez que ya tenemos todo ADN, vamos a seguir teniendo igual todos fragmentos de ADN en la cadena discontinua. Ahora lo que tenemos que hacer es pedirle a la ligasa que los vaya uniendo. Que generen el enlace fosfodiéster que falta entre cada uno de esos fragmentos de Okazaki para poder tener una hebra continua, real, ¿no? Una hebra que no tenga separaciones entre ellas. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces, vamos a hacer una síntesis de todo el proceso. ¿Por qué vamos a hacer una síntesis de todo el proceso? Porque no les digo, tipo, vamos a explicar todo el proceso. Porque en verdad ya vimos partes por separado. Lo que nos falta hacer es ponerlo todo en orden. Entonces, vamos a hacer una síntesis de todo el proceso. Vamos a poner en orden todas las cosas y todas las enzimas que participan, pero lo vamos a ver solamente con ese nivel de detalle en procariotas, no en eucariotas. De eucariotas vamos a nombrar algunas diferencias. Vieron que nosotros todo lo que trabajamos casi siempre lo trabajamos en eucariotas y después hacíamos la diferencia con los procariotas como tipo, bueno, en los procariotas pasa esto, como que no le damos mucha importancia. Acá vamos a hacer exactamente lo contrario. Acá vamos a trabajar fuertemente sobre procariotas y después vamos a decir algunas cositas de los eucariotas. ¿Por qué es eso? Porque en eucariotas las ADN polimerasas, esas que tenían los nombres griegos, letra griega, son polimerasas bastante complejas que todavía no se sabe exactamente y no está como súper recontra verificado qué es lo que hace cada una de ellas. El proceso es más complejo, mucho más complejo que lo que es en procariotas. Y en procariotas sí se sabe exactamente qué es lo que hace cada una y ya se conoce el proceso muy bien. O sea, lo pueden leer en cualquier libro de biología. Así que vamos a trabajar en procariotas, más que en eucariotas. En eucariotas vamos a nombrar esas diferencias, esas cosas únicas que vale la pena recordar. Así que vamos a trabajar, obviamente, desde nuestro origen de replicación hacia el término de nuestra molécula. Si estamos en eucariotas sería hasta el telómero, si estamos en procariotas sería hasta volver a dar la vuelta. Recuerden que es una molécula circular. Vamos a tener nuestra cadena adelantada que se va a generar de forma continua, nuestra cadena rezagada que se va a generar de forma discontinua, la continua obviamente se genera de forma continua porque está bien orientada, está yendo de 3 a 5, la otra, la rezagada, se está generando de forma discontinua porque está mal orientada, está yendo de 5 a 3. Hasta ahí ya lo vimos, nada nuevo. Fíjense que ahí les muestra, obviamente, que la continua tiene solamente un primer y toda la parte de ADN, mientras que la discontinua está formada por fragmentos de Okazaki, y cada fragmento de Okazaki está formado por un primer y un fragmentito de ADN. Perdón. Entonces, resumen en Escherichia coli. Resumen en organismo procariota de la duplicación del ADN. Lo primero que sucede, entra la helicasa. Bueno, les comento. Si ustedes leen después en el cuadernillo, les dice que primero aparecen los factores de iniciación. Los factores de iniciación son los que reconocen, las proteínas de iniciación son las que reconocen el ORI, y se enganchan al ORI y permiten que la helicasa pueda entrar. Pero es un detalle, así que yo digo directamente, entra la helicasa. Lo primero que sucede es entra la helicasa. La helicasa va y empieza a abrir la hebra, generando de esa manera lo que sería nuestro replicón con sus dos horquillas, ¿sí? Ahora, en cada una de esas horquillas vamos a trabajar solamente sobre una horquilla para imaginarlo. En la de enfrente pasa lo mismo, pero inverso. En cada una de esas horquillas nosotros vemos que empiezan a pegarse las SSBP. Las SSBP se pegan alrededor de lo que sería la cara externa de nuestras horquillas, unidas
en la hebra a lo que sería el esqueleto de los azúcares y los fosfatos, ¿sí? Piensen que las bases nitrogenadas están apuntando hacia adentro y evitan de esa manera que se vuelva a enrollar nuestro ADN. Ahora, mientras ellas dos están empezando a abrir y a mantener abierta la doble hélice, las topoisomerasas empiezan a pegarse ya por fuera de la burbuja, por fuera de la horquilla, para poder evitar el superenrollamiento. Hay dos topoisomerasas, la 1 y la 2. Una topoisomerasa lo que va a hacer es girar directamente a la hebra de ADN en el sentido contrario al enrollamiento. ¿Sí? Como ir desenrollándola. La otra lo que hace es bastante interesante. Es corta el ADN, corta, literal, corta un fosfodiéster, permite que se desenrolle, desenrollado extremo de tensión que se hizo, permite que se desenrolle un par de vueltas y lo vuelve a unir. Es como bastante sencillo. Dicen, ya fue, corta. Uno. Se vuelve a generar el enrollamiento. Corta. Vuelve a unir. La otra no, la otra va directamente masajeando, girando a toda la hebra de ADN en el sentido contrario. A toda la molécula, perdón. Y ahora sí, una vez que ya tenemos a nuestra horquilla abierta, ya tenemos a nuestra SBP manteniendo abierta nuestra horquilla gracias a la helicasa, viene la primasa. La primasa lo que va a hacer es generar los cebadores. En lo que sería nuestra cadena que está bien orientada, va a generar un primer y se va a ir. No hace falta que genere más. En la otra se va a quedar, ya va a estar unida la helicasa y se va a quedar generando primers mientras la helicasa va abriendo. O sea, va a caminar con la helicasa generando los primers necesarios para que se genere cada fragmentito de Okazaki. Ahora, una vez que tenemos todo eso, como decían ahí, viene nuestra ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3 ahora va a extender desde los cebadores, va a polimerizar desde ese 3' libre, de forma complementaria a lo que está leyendo en el molde. En el caso de la continua lo va a hacer de forma directa, ya lo saben, generando una sola molécula, o sea, una sola hebra. En el caso de la discontinua va a ir trabajando en cada primer que le está dejando la primasa, que está trabajando un poquito más adelante de ella, y va a ir volviendo hacia el origen de replicación para estar siempre orientada de la forma correcta para poder ella polimerizar. Y una vez que terminamos de hacer eso, o sea que dimos vuelta a toda la molécula, ¿sí? Y que ya tenemos toda una hebra que se generó de forma continua y toda una hebra que se generó de manera discontinua, lo que vamos a pedir ahora es que los primers se vayan eliminando, se corten cada uno de esos primers y que venga alguien a sustituir. ¿Quién se encarga de hacer eso? La ADN polimerasa 1. La ADN polimerasa 1 se encarga de ir eliminando primers y de ir sustituyéndolos por ADN. Entonces ya ve, corta donde está y sustituye con el ADN que hacía falta, que eran esos 5 o 10 nucleótidos que formaba cada uno de esos primers. Una vez que el ADN polimerasa 1 trabaja sobre todas las dos moléculas de ADN, o sea, sobre las dos hebras nuevas que se generaron en cada una de esas moléculas nuevas de ADN, recién ahí le vamos a pedir a la ligasa que entre a unir todos los espacios que faltan, a generar todos los fosfodiéster que faltan en cada uno de esos fragmentos de ADN. Una vez que la ligasa da toda la vuelta en cada una de esas moléculas y termina de sellar absolutamente todas las brechas que quedaron a lo largo de cada uno de esos fragmentos de ADN, recién ahí, cuando termina todo eso, le vamos a pedir a la ADN polimerasa 2 que se encargue de reparar el ADN. Vieron que yo dije, todas las ADN polimerasas tienen acción correctora. Sí, todas las ADN polimerasas tienen acción correctora de corrección de pruebas de proofreading, pero solamente una tiene acción reparadora. La ADN polimerasa 2. La ADN polimerasa 2 es la que trabaja una vez que terminó el proceso de duplicación del ADN. Cuando ya terminó todo este proceso, entra a chequear que se haya hecho de forma correcta, que no se haya pasado ningún error a lo largo de todo el proceso, que lo que sería el proceso de corrección no haya fallado. En esa reparación del ADN, las ADN polimerasas 2, que son particulares porque ellas pueden caminar en ambas direcciones y no les importa nada, lo que van a hacer es caminar
por todas esas moléculas de ADN y ir chequeando nucleótido a nucleótido que tenga enfrente su complementario. Cuando vean un mismatch, cuando vean algo que no es correcto, lo que van a hacer no es cortar solamente en ese nucleótido. No, porque ellas lo que quieren es chequear que todo esté bien hecho, con ganas. Así que no cortan solamente ese nucleótido que ellos vieron mal. Por si las dudas, cortan una porción un poquito más grande. Porque confían mucho más en ellas que en lo que hizo la polimerasa, la ADN polimerasa 3, que ya le pegó un error ahí. Entonces cortan un pedacito más grande, eliminando obviamente ese nucleótido que estaba mal emparejado junto con los que estaban ahí al ladito, y recién ahí va a reemplazar el ADN, o sea que va a completar el segmento que es faltante en ese lugar en donde encontró el error. Cami, decime. Pero fue una pregunta, ¿por algo en especial tienen 3 palitos o 2 palitos que los están uniendo? Eso ya lo sabemos desde ácidos nucleicos. Ah, sí, ya está, ya está. Los Gracias. palitos representan los puentes de hidrógeno. Entre citosina y guanina, y entre adenina y timina. No hay la misma cantidad de puentes de hidrógeno entre una y otra. Bien. Perdón, está bien. No me había dado cuenta, que lo vi y dije, ¿qué es eso? ¿Por qué tantos palitos? No, o sea, si lo ven, es como que es muy fiel, porque tranquilamente podría haber puesto un palito por poner un palito para representar puentes de hidrógeno, y no, es como que ponen siempre la misma cantidad en los lugares correctos, o sea, está como bien hecho el dibujo. Bueno, entonces reemplaza el ADN en ese lugar en donde se sabe que hubo un error, y recién una vez que termina de hacer eso, le va a pedir a la ligasa que se encargue de unir, de generar los fosfodiéster que faltan, obviamente, en esos extremos, ¿sí? Va, en ese extremo que quedó, que sería este de acá, si lo ven. ¿No? Porque ya acá está polimerizando de 5 a 3, está leyendo de 3 a 5 el molde, está polimerizando de 5 a 3, y faltaría, obviamente, sellar ese fosfodiéster en este espacio, así que la ligasa se encarga de hacer eso. Ahora, si nosotros pensamos en el proceso general, fíjense que en un principio tenemos todo lo que implica abrir la doble hélice, después tenemos todo lo que implica polimerizar sobre la doble hélice, y después tenemos los problemas que se generan por las faltas que tiene la ADN polimerasa, o sea, por de alguna manera, las opciones que le tuvimos que dar a la ADN polimerasa para que pueda extender. Entonces, una vez que nosotros terminamos de trabajar con todo lo que significa abrir la burbuja y con lo que significa polimerizar, nos queda obviamente la última parte, que es la de eliminar primers y rellenar todos los huecos y unir todos los fragmentos. En los eucariotas, los primers los va a terminar eliminando una exonucleasa, o sea, una nucleasa, ¿sí? Una enzima que se encarga de degradar, básicamente. Los primers se encargan de degradar las exonucleasas o recortar las exonucleasas. Mientras que en los procariotas es directamente la ADN polimerasa 1, la misma que se va a encargar de elongar. Por el otro lado, ¿quién se va a encargar de rellenar los huecos una vez que nosotros terminamos de sacar todos los primers? En el caso de los procariotas, va a seguir siendo la misma ADN polimerasa 1. O sea, como que la polimerasa 1 hace todo. Recorta y rellena. Mientras que en los eucariotas es una polimerasa distinta. Es otra polimerasa la encargada de rellenar ese huequito. Y por último, los que sí son lo mismo en los dos, es la ADN ligasa, que es la encargada de unir los fragmentos. O sea, eso sí es lo mismo. Recuerden, obviamente, que en el caso de las hebras continuas, nosotros vamos a tener solamente un primer para poder quitar. Pero en las discontinuas, nosotros vamos a tener un primer por cada fragmento de Okazaki. Entonces, el trabajo es mucho más extenso en las discontinuas. Tardamos más en hacerlas, pero también tardamos más en terminar de armarlas. Porque necesitamos reemplazar cada uno de los primers y necesitamos sellar cada uno de los fragmentos. Entonces, la ADN polimerasa 1 o las exonucleasas y las ADN polimerasas correspondientes van a trabajar activamente sobre las discontinuas, tratando de reemplazar todos esos primers, rellenar todos esos huecos y poder sellar después con la ligasa cada uno de esos espacios. Ahora, vamos a hacer una diferencia grosera
groserísima entre lo que yo acabo de decir en esta diapositiva, donde tratábamos de comparar lo que pasaba en eucariotas y procariotas en esta parte, en esta última parte del proceso, antes de entrar en la reparación del ADN, que es lo de reemplazar primers, ¿no? Y de sellar huevos. Si nosotros pensamos en procariotas, los procariotas tienen moléculas de ADN que son circulares, que no tienen extremos. Por lo tanto, como no tienen extremos, cuando nosotros estemos generando las burbujas que se estén haciendo las nuevas hebras, vamos a llegar a un momento donde simplemente vamos a tener que unir, ¿no? Una hebra nueva que se genera en un lado con la hebra nueva que se está generando desde el otro. O sea, simplemente hay que unirlas, pedirle a la ligasa que se encargue de unirlas en el círculo. Pero en los eucariotas nosotros no tenemos un círculo, nosotros tenemos una molécula que es lineal y que tiene extremos, nuestros telómeros. Cual significa que las burbujas van a ir extendiéndose hacia los extremos y va a llegar un momento que van a estar trabajando literalmente sobre extremos. En esos extremos nos vamos a encontrar con que siempre va a haber un extremo que va a estar bien orientado para poder rellenar el espacio del primer, pero también siempre va a haber, bueno, rellenar el espacio del primer, no, en verdad no, va a estar bien orientado como para poder llegar a rellenar hasta el final con la polimerasa, mientras que va a haber otro que va a tener un primer que no se va a poder reemplazar. ¿Por qué no se va a poder reemplazar ese primer? Porque ese primer va a quedar en el extremo encajado en una posición que es incorrecta para las polimerasas. O sea, va a quedar orientado, obviamente, en una posición de 5-3. Las polimerasas no pueden trabajar en esa posición. Entonces, eso tiene que ver con lo que nosotros vemos en eucariotas, una de las grandes diferencias comparado con los procariotas, que es lo que se llama acortamiento de los telómeros. El acortamiento de los telómeros en verdad está dado porque los primers que se eliminan en esas últimas partes, ¿no? de nuestros extremos de los cromosomas, no van a poder reemplazarse. Fíjense, este primer cuando se elimine, ¿no? Y este primer cuando se elimine, lo que va a dejar expuesto en el final va a ser una secuencia que la polimerasa no va a poder reemplazar. ¿Por qué no va a poder reemplazar? Dije, pues está mal orientada, perdón. Porque no va a tener un 3' libre. No sé por qué dije mal orientada. Va a estar con un extremo 3' libre. Sí, no, extremo 3' libre, perdón. Entonces, si no tiene un 3' libre, ella no puede extender. Así que cuando saquemos este primer, por más que sean 5, por más que sean 10 moléculas de ribonucleótidos de ARN, no lo vamos a poder reemplazar nunca, porque sí o sí necesita el 3' libre. Lo cual significa que en las cadenas nuevas siempre va a haber un extremo 5' que va a ser más corto, ligeramente más corto. Y ese acortamiento de los telómeros nosotros lo vemos cada vez que nuestras moléculas de ADN se duplican, o sea, cada vez que pasamos por una fase S, lo cual significa que cada vez que una celda se divide, va a cortar sus telómeros en las células eucariotas, ¿no? Y en un principio eso es lo que está muy asociado con los procesos de envejecimiento, porque cuanto más tiempo esas células se dividen, o sea, cuanto más tiempo hayan estado en vida dividiéndose, más van a ir acortando sus telómeros. Pero también, por el otro lado, nosotros vemos que hay una enzima que está presente en ciertos momentos de nuestra vida que se encarga de alargar esos telómeros. Esa enzima es la telomerasa. La telomerasa es obviamente una enzima encargada de alargar regiones teloméricas, es decir, esos extremos que se van acortando a lo largo de los procesos de división. ¿Dónde está prendida o en qué células nosotros la encontramos prendidas? Bueno, en un principio, obviamente, en todas las células embrionarias, lo cual es bastante lógico. Vos tenés un embrión que se está formando dentro de tu útero y ese embrión tiene una tasa metabólica altísima porque tiene una tasa de división altísima porque está generando un cuerpo entero. Ya es ontológico esto, ¿no? Está generando todo un cuerpo entero, lo cual significa que esas células tienen tasas de divisiones recontra altas, recontra rápidas. Así que imagínense, si mis telómeros ya se me empiezan a cortar desde ahí, esas células embrionarias no van a poder llegar a formar un feto entero, ¿sí? Nunca van a poder llegar a terminar el desarrollo, a completar el desarrollo, porque ya van a haber envejecido
muerto antes de poder completar todo el desarrollo. Así que la telomerasa está activa en esas células. Tanto está activa en esas células como está activa en las células que nosotros llamamos células madre, las stem cells. Son células que son pluripotentes, son las células que pueden dar origen a todas las células, ¿sí? Esas como células base de nuestros organismos. Y también encontramos que la telomerasa normalmente puede ser activa o puede volver a reactivarse en células cancerosas. O sea, células que tienen divisiones descontroladas. Pueden perder como la inhibición a la telomerasa, revertir la inhibición a la telomerasa, volver a activarla, y son células que aparte de tener una división descontrolada, no envejecen. No envejecen nunca, jamás. Generando de esa manera un gran problema. Y justo antes creo que Mí había sido, que preguntó, ¿cómo esa era la retrotranscriptasa o algo así? No me acuerdo en dónde. Sí, me preguntaba algo de la retrotranscriptasa, y les comento que la retrotranscriptasa, ahora les respondo a Laura y a Cami. La retrotranscriptasa, la telomerasa está funcionando como una retrotranscriptasa porque ella misma tiene sobre su estructura, tiene un molde de ARN, o sea, es una ribonucleoproteína la telomerasa, tiene un pedacito que es ARN. Ese ARN funciona como molde para poder generar un ADN. Obviamente esa secuencia es la secuencia que falta acá en el extremo. La telomerasa ya sabe cuál es la secuencia, porque las secuencias teloméricas son secuencias repetidas. Entonces ya la tiene incorporada. La tiene incorporada en forma de ARN, y lo que hace es hacer una retrotranscripción, generar un pedacito de ADN y pegar ese pedacito de ADN donde falta. Y ahora sí, voy con estas preguntas. Profe, pero si pasa por un error y no lo ve, ¿no puede volver ese error? Sí, Mía, si pasa por un error y no lo ve, no puede volver por la acción correctora. La acción reparadora sí puede volver. La acción reparadora va a ir y volver 1000 veces hasta tratar de evitar todos los errores. Le puede pifiar, puede pensar que no hay ningún error y decir que está todo bien. Pero va a ir y volver todas las veces que sea necesario tratando de evitar los errores. Laura, profe, en la lectura de 08 explica todo el proceso en eucariotas. ¿No le damos importancia a eso? ¿Nos quedamos con procariotas? Básense en procariotas. De eucariotas ustedes ya vieron que la diferencia es cuáles son las ADN polimerasas que participan. O sea, esa es la gran diferencia. Yo ahora se las presento, pero la realidad es que vamos a tomar sobre procariotas más que en eucariotas. De eucariotas lo que tomamos es obviamente lo que tiene que ver con los telómeros, ¿no? Como esas cosas groseras. De que hay varios orígenes de replicación en vez de solamente uno, esas cosas. Profe, vamos a ver un poco más sobre las células madres. Yo tengo un repaso que creo que igual ¿lo vieron? Creo que lo puse el repaso de ciclo celular. Hay un artículo en ese repaso de ciclo celular que es sobre tejidos celulares. Ay, perdón. Sobre cultivos celulares. Y en esos cultivos celulares, en ese artículo que habla sobre cultivos celulares, habla sobre el primer cultivo celular que se generó, que es el cultivo de HeLa, o HeLa, que es en honor a una mujer llamada Henrietta Larkins. Es una mujer que murió de cáncer cervical hace muchísimos años, en los años 50. Y las células que sacaron de la biopsia que hicieron de su útero, obviamente para diagnosticarla y decir que tenía cáncer, son células que nunca dejaron de dividirse. Son células que el día de hoy están como contaminante en todos los laboratorios. Si quieren, busquen ese repaso y lean un poco sobre eso. La verdad que es súper interesante. Después, si tienen más preguntas sobre células madre, podemos hablar al respecto. Yo feliz y recontra re feliz, pero no es algo que vamos a tomar, ¿sí? Es más como más información para agregar. Bueno, por último, vamos a hacer cuadritos comparativos, ¿no? Lo que yo le dije que es súper importante. Cuadritos comparativos de ADN polimerasas en procariotas y eucariotas. Claro, no, es que es hermoso, pero de vuelta, nosotros vamos a tomar más esto que en las madres, entonces no. Sí, ustedes después, si tenemos un rato y quieren resolver en las madres, sí, yo chocha.
Es súper interesante. Cuadro comparativo entre las polimerasas en eucariotas y en procariotas. Fíjense, en el caso de los procariotas tenemos a las 3 que se encarga de elongar ambas cadenas, a la 1 que se encarga de eliminar y reemplazar los primers, y a la 2 que se encarga de reparar el ADN. Mientras que en eucariotas, medio como que me cambia la cuestión, tenemos a una que elonga la cadena rezagada y a otra que me elonga la adelantada. O sea, como que ya se me separan. No es la misma para las dos cadenas. Después tenemos a la otra que se encarga de reparar el ADN y creemos que quizás reemplaza a los cebadores. No está muy seguro eso. Y después tenemos a lo que sería el ADN polimerasa alfa, que tiene la primasa sobre sí misma. Vieron que en el caso de los procariotas nosotros tenemos a la primasa trabajando con la helicasa. Bueno, acá tenemos al ADN polimerasa alfa, que tiene a la primasa incorporada y trabaja con la helicasa, pero están todas juntas. Es también una polimerasa entre medio, que es la que sintetiza primer y ADN. Esto es básicamente lo mismo, pero para que tengan otro dibujo con las mismas cosas, solamente que acá la diferencia es que esto es en eucariotas, por lo tanto les pongo a las ADN polimerasas donde están trabajando. Es lo mismo, no tiene más magia, para que ustedes vayan haciendo un ida y vuelta de quién es quién en cada uno de los dibujitos. Y por último comparo a cada uno de los procesos en cuanto a quiénes son las proteínas y las enzimas que trabajan, ¿sí? Creo que hay algo importante que me falta decir o me falta agregar de todo esto, que en verdad ustedes van a decir, por eso es obvio, antes de que se me vaya, ¿qué es esto? Ustedes se dieron cuenta que cuando trabajamos en transcripción, en eucariotas nosotros trabajamos con las ARN polimerasas y había 3 ARN polimerasas y era la ARN polimerasa 1, 2 y 3. Y eso era transcripción en eucariotas. Bueno, acá estamos en duplicación en procariotas y están la ADN polimerasa 1, 2 y 3. Ustedes van a decir, son 2 procesos re distintos, nunca jamás me los voy a confundir. Sí, nunca jamás se lo van a confundir hasta el momento que yo les pongo una pregunta en donde pongo ARN o ADN. Y la diferencia entre una y otra, entre la ARN pol 1 y la ADN pol 1, no la diferencia conceptual y en que están trabajando entre una y otra, en cómo se escriben, es solamente una letra. La R o la D. Y ustedes van y ponen cualquier cosa. Entonces, presten muchísima atención a qué es lo que hace cada una, pero también hagan cuadros comparativos con todos los procesos. Porque si ustedes ya ponen un cuadro comparativo donde saben que están en transcripción, escribieron ustedes con su propia manito en transcripción la ARN polimerasa 1, la 2 y la 3, y qué es lo que hace cada una de ellas, que después en duplicación, en procariotas, escribieron la ARN polimerasa 1, 2 y 3, es más fácil que empiecen a recordar y a separar. ¿Sí? Entonces, trabajen de esa forma. No se los digo para hincharlos, se los digo porque realmente sucede que después van y se confunden. ¿Sí? Entonces, presten atención a eso. Claramente ustedes lo vieron acá en la clase, separado del resto y son cosas distintas. Pero en la evaluación nosotros le tomamos todos juntos. ¿Sí? Entonces tienen que ser muy rápidas para saltar de un tema al otro. Y saber en dónde están sentadas, en qué tema están sentadas, en el momento que nosotros estamos preguntando. Así que empiecen a avispar la mente con esas cosas. La mejor manera es hacer muchos cuadros comparativos. Recuerden, por favor, recuerden que la memoria de sus manitos escribiendo es una de las mejores memorias que les va a servir para toda su vida. ¿Sí? No se queden solamente con la visual. No se queden solo con la fotográfica. Esa les quema la cabeza. Esa es la primera que empieza a fallar. Porque saben en qué página estaba, pero no pueden ver el dibujo. Saben la frase, pero no pueden leer la frase. Fotográfica es la primera que falla con esas cosas. Entonces no se queden solo con esa, por favor. ¿Sí? Háganme caso con eso. Primero necesitamos trabajar la memoria para poder trabajar la parte cognitiva, para poder entender el proceso. Así que la memoria acá es súper importante. Lo querramos o no. No porque estamos aprendiendo de memoria, no estamos buscando eso. Sino porque la memoria me permite, me abre las puertas a acceder a hacer un proceso cognitivo y a pensar y a interpretar lo que me están diciendo. Pero la base acá, obviamente, es un gran aspecto de la memoria.
Exactamente, y los procesos son procesos que se dividen en varias fases y las fases casi siempre tienen los mismos nombres. Inicio, elongación y terminación. Yo ya se los voy tirando, porque después de eso se dan cuenta recién al final de todo esto. Entonces vayan viéndolo desde ahora, vayan fijándose desde ahora en esas cositas, que todo después parece muy similar. El día de mañana todo se puede mezclar muy fácilmente. Así que, nada, eso. Las dejo, son las 17:05, deben estar re cansadas. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos la clase del jueves con división. Le metemos a mitosis, meiosis y gametogénesis. Es rápido, fíjense que lo grueso ya lo vimos de la división. O sea que nos falta ver más que nada la parte de quién se divide en cada proceso. ¿Sí? De hacer cuentitas. Después me van a odiar. Nos vemos, chicas. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Chau, chau. Chao, gracias, profe, que te sientas mejor dicho. Gracias. Nos vemos. Chao.